El presente video explica aspectos fundamentales sobre la caracterización de sensores. En un sistema de control visto a través de diagramas de bloques, podemos encontrar la señal de referencia, el restador, el bloque del controlador, el bloque del proceso o la variable a controlar y el bloque de los sensores. Los sensores son elementos fundamentales para poder hacer control. ¿Qué es un sensor? Si tomamos la definición de la Sociedad Americana de Instrumentación, un sensor es un dispositivo al cual proporciona una señal de salida proveniente de una medida específica. Si vemos esta definición de forma más generalizada y más contextualizada en automatización, es básicamente un dispositivo que convierte una variable física o química, la cual será su entrada, en una señal eléctrica, la cual será su salida. Las medidas posibles con los actuales sensores del mercado las podemos clasificar en dos columnas. Una, la columna de la energía, y otra, la columna de las medidas. Si queremos hacer medidas mecánicas, podemos utilizar sensores para medir longitud, área, volumen, fuerza, etc. También podemos hacer medidas térmicas, por ejemplo, la temperatura, el flujo de calor, la entropía, y medidas eléctricas, magnéticas, radiantes y químicas, como lo muestra el video. En un sistema de automatización industrial, lo que se busca es controlar las variables físicas que intervienen en un proceso. Estas variables físicas las medimos a través de los sensores. Los sensores o captores los podemos clasificar de acuerdo al tipo de señal de salida. Existen sensores análogos en que su salida es análoga y proporcional a su entrada. Los sensores digitales o sensores on-off en que su salida cambia en dos estados, el estado on y el estado off. Y los sensores numéricos o los encoders en que su salida es una señal codificada. Para caracterizar un sensor requerimos de ciertos aspectos. 1. La ecuación característica. Esta ecuación relaciona la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Si vemos como ejemplo la ecuación del acelerómetro, la que muestra el video, esta ecuación tiene como entrada su aceleración, que se representa como ACC, y su salida, representada por un voltaje, en la ecuación está como V en función de ACC. Vemos que su salida, el voltaje, tiene una relación con su entrada, ACC, a través de la fórmula. Otro aspecto es la sensitividad. La sensitividad se entiende qué tanto varía la salida con respecto a la señal de entrada. ¿Qué tan grande cambia esta salida? Matemáticamente se define como la derivada de la ecuación característica con respecto a su variable de entrada. Otra de las características del sensor es el rango dinámico. El rango dinámico es simplemente la diferencia entre el valor máximo y valor mínimo de salida que puede medir el sensor. En fórmula se representa como la resta entre el valor máximo de salida menos el valor mínimo de salida. Otros aspectos importantes en la caracterización son la precisión, lo cual define el grado de reproductibilidad de una medida. Es decir, si luego de hacer n medidas, yo llego siempre al mismo valor. La resolución es el mínimo valor de entrada que puede ser medido con el sensor. La exactitud se define como la máxima diferencia entre el valor real de la variable y el valor que mide el sensor. Este valor real de la variable siempre nos basamos con un patrón de medidas. Ese patrón me da ese valor variable. La linealidad es básicamente la desviación de la curva característica o la ecuación característica del sensor con respecto a una curva que está idealmente linealizada. Y por último, la histéresis es básicamente cuando el sensor registra cambios y esos cambios al retornar a su valor inicial, a su valor estable,
no retornan de la misma forma. Hay una histéresis allí. En estas dos imágenes vemos la linealidad y la histéresis. Vemos que linealidad es la diferencia que hay entre la curva real del sensor, la cual en muchos casos no es lineal, con respecto a una curva que está idealmente linealizada. Y esa curva se aproxima a la curva del sensor. La parte de la histéresis es, como les mencionaba, cuando el sensor hace una medida, e imaginemos que llega al punto P, como lo marca la imagen, y cuando esa medida quiere retornar a su origen, el retorno no se hace en el mismo camino, sino que toma otro camino para retornar, llegar a su estado estable. Ese otro camino, ese otro retorno, lo llamamos histéresis. Gracias por ver el video.